Bueno, y ahorita vamos a la última noticia. En BBC Mundo aparece una entrevista del premio Nobel Sergei Haroch que nos comenta el premio Nobel de Física, que nos comenta que la computación cuántica, según él, está en pañales. Es decir, que los computadores cuánticos que se construyen ahorita son básicamente juguetes. ¿Ya? En esta entrevista en BBC News, publicada el 3 de febrero de 2023, dice, la computación cuántica es una de las promesas para el futuro de la tecnología. Cada tanto vemos que una compañía de informática dice haber alcanzado la supremacía cuántica, más allá de la competencia comercial. ¿Cuál es el verdadero estado de la computación cuántica? En la computación cuántica hay mucho bombo publicitario, asegura el físico. Entonces, aquí dice que el físico Sergei Haroch ha dedicado su vida a estudiar la mecánica cuántica en el mundo de las partículas subatómicas, donde ocurren fenómenos que desafían a la intuición. O sea, nosotros sabemos que en la parte del mundo cuántico es muy difícil de entender porque desafía nuestra comprensión del mundo físico a gran escala, es decir, lo que nosotros podemos ver y experimentamos. Su mayor interés son los fotones de las partículas transportadas por la luz y que nos permiten detectar el universo observable. Sus investigaciones en este campo le valieron el Premio Nobel de Física en 2012, que recibió junto a su colega y amigo David G. Wineland. Uno de los grandes problemas de estudiar las partículas más pequeñas es que, más pequeñas que un átomo, como los fotones, es que pierden sus propiedades cuánticas cuando interactúan con el mundo exterior. Haruch y Wineland, sin embargo, dieron con la manera de observar y medir las partículas cuánticas individuales sin destruirlas. Los logros como este han significado un gran avance en una de las grandes promesas de la tecnología, la computación cuántica. En esta entrevista, Haroch habla de la importancia de la luz para resolver los enigmas del universo, los misterios que aún guardan los fotones y qué tan cerca estamos de una verdadera revolución de la computación cuántica. Ya, por acá hay una pequeña reseña biográfica y dice, ya sea de la luz visible de las estrellas y galaxias o de la luz invisible como las ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos X o todos los demás del espectro electromagnético, se, bueno, primero, perdón, primero que todo la mayoría de la información que tenemos del mundo externo proviene de la luz, ¿ya? Ya sea que sea de la luz visible de las galaxias, la luz invisible de los rayos X y ultravioleta, ¿ya? Y segundo, todo el proceso que tenemos logrado en la ciencia moderna, diría que desde el siglo XVI y el siglo XVII proviene de la comprensión de los fenómenos naturales de la luz. Y tercero, las dos grandes revoluciones del siglo XX, la revolución cuántica y la teoría de la relatividad, vienen de grandes preguntas que nos hemos hecho acerca de la interacción de la luz con la materia. Y eso nos ha llevado a una revolución tecnológica, porque los instrumentos que han cambiado la vida, como los computadores, el láser, el internet, el GPS, todos vienen del conocimiento del mundo microscópico que obtenemos de la física cuántica y la teoría de la relatividad. ¿Ya? Por acá, más abajo, dice, aquí es donde se da la declaración acerca de las máquinas que se utilizan ahora, o sea, de los computadores cuánticos que tenemos actualmente. Dice, se están fabricando máquinas que yo llamaría máquinas de juguete. Google, por ejemplo, creó una máquina de 53 qubits y puede llegar hasta algunos cientos de qubits. Pero para que sea útil necesitamos millones de qubits. A mayor número de qubits, más se complica la decoherencia. En la actualidad, nadie sabe cómo vencer la decoherencia, que es el problema que tienen estos procesadores. Mi sensación es que aún no estamos en el terreno, que aún estamos en el terreno de la ciencia básica, o sea, en la investigación.
no de la ciencia aplicada, es decir, de construir aparatos que sean útiles en la práctica para todos. Y no sabemos cuándo será posible ni cuánto tiempo tomará, ¿ya? No sabemos si será posible y cuánto tiempo tomará. Estas investigaciones son fascinantes y aprendemos mucho en el camino, pero tampoco hay que hacer tanto bombo porque puede tener el efecto contrario si no cumplen las promesas. Las compañías usan términos grandilocuentes como supremacía cuántica que no tienen mucho significado más allá de las definiciones que usan para mostrar que sus máquinas son mejores que la de los otros. Vi en una conferencia que usted hacía referencia a los multiversos, un término inspirado en la física cuántica muy usado en la ciencia ficción, ¿ya? Él contesta, ¿no? Sergey, eres muy astuto si encontraste una charla en la que hablo de eso porque no es una idea que me guste. Lo que ocurre es que en la física cuántica, cada vez que tienes una interacción entre partículas, el resultado es una interacción, el resultado de esa interacción es aleatorio. No puedes predecir de manera precisa qué ocurrirá. Lo único que puedes hacer es predecir probabilidades de que ocurran algunas cosas. Entonces, si excitas un átomo, ese emitirá un fotón, pero la posición eh, en la que este fotón al momento de ser detectado será aleatoria. Lo único que puedes hacer es hallar una probabilidad dentro de un margen de tiempo. Hay quienes dicen que eso que se detecta es solo una de las posibilidades de los resultados y quizás los demás resultados ocurren en otro universo. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo aquí, primero que todo, acerca de la computación cuántica es que básicamente esas máquinas que cuestan millones y millones de dólares son juguetes en comparación a lo que se necesita para que la computación cuántica sea una realidad y sea práctica, porque hay un problema y es la de coherencia en el cálculo, ¿ya? Y eso se tiene que compensar, o sea, tiene que haber un control de errores y ese control de errores no se puede dar si no se tienen millones y millones de qubits, o sea, procesadores que tengan millones y millones de qubits. Y aquí leímos otra cosa que, pues, digamos, fue un poquito más allá dentro de lo que se lee en el artículo. El artículo es muy interesante. También está aquí en la descripción de vídeo, como todas las fuentes que yo suelo utilizar para las noticias. Y es acerca de los multiversos, o sea, que cómo la idea del multiverso se da por el hecho de que uno no puede predecir dónde va a estar una partícula, en este caso hablan del fotón, no puede, pero también sucede con el electrón, bueno, no se puede predecir dónde va a estar exactamente, sino que está en un sitio aleatorio. Entonces, lo que se teoriza es que esa partícula puede estar en otro universo en el momento en que nosotros no la estamos observando. Entonces, de ahí viene el tema de los multiversos.